Muy bien, pues nuevamente buenos días a todos. Gracias por conectarse con nosotros después de estas fiestas patrias que acaban de pasar, un mini día de descanso. Esperamos que estén todos muy bien. Nuevamente, gracias por conectarse. Les recuerdo también estamos en directo a través de Facebook Live. Lo pueden ver a través de nuestra página de Facebook, nuestra página incluso también de LinkedIn. Antes de comenzar, les voy a comentar. Al final de la presentación vamos a tener un espacio de 15 minutos para contestar las preguntas, las dudas que tengan. También durante la presentación vamos a estar respondiendo algunas dudas concretas mediante nuestro chat. Y sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestro speaker el día de hoy. Es el doctor Francisco Valdés Souto, presidente de COSMIC. Además, es profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con un doctorado en Ingeniería de Software con especialidad en medición y estimación. Es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de software crítico. Fundador de Spingere, la primera empresa mexicana especializada en medición, estimación y evaluación de software. Además, es fundador de la Asociación Mexicana de Métricas de Software. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Valdés. Doctor Valdés, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Itzel. Vamos a ver este webinar que la realidad a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho este tema. Se me hace que es algo bastante interesante y que realmente cambia un poco la perspectiva que tenemos en el desarrollo de software, ¿no? Entonces espero que sea interesante para ustedes también. Bueno, vamos a empezar con el webinar. Lo que buscamos del webinar o lo que se esperaría al final es que puedan conocer un mecanismo que hemos desarrollado y probado en la industria. Aquí les recuerdo un poco, o sea, en Spingere la realidad es que hay muchas cosas que hacemos y que se prueban directamente en la industria, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Yo les diría que esa es una ventaja competitiva de nosotros, o sea, generamos innovaciones y las probamos, o sea, toda la manera de probarlas son con proyectos reales. Entonces, es un tema importante. Hoy vamos a platicar en particular del tema de calidad. ¿Qué beneficios va a proporcionar este mecanismo que definimos? La agenda la tengo dividida básicamente en 3 puntos, ¿no? Una es la evaluación de la calidad como producto. ¿Qué implica la evaluación de la calidad de un software como producto? Ujú. El segundo punto tiene que ver con un poco de cuáles son los estándares de... Déjenme cerrar este. Sí, supongo que ustedes sí me vean. ¿Cuáles son los estándares de calidad del software? O sea, como producto, ¿cómo podemos evaluar esa calidad? Y después viene el ejercicio de la calidad ya implementando el mecanismo que vamos a definir. Me gustaría empezar con un par de preguntas, ¿no? Y no puedo ver las respuestas porque no están presentes así físicamente como para verlos. Sin embargo, sería bueno que lo pudieran hacer en el chat, ¿no? ¿Se puede medir la calidad del software? ¿Ustedes creen que se puede medir la calidad del software? ¿No? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo, sondeando cómo está el tema? O sea, ¿la gente cree que se puede medir la calidad del software? Y la otra pregunta sería, si cuando hablan de calidad, cuando se habla de la calidad del software, piensan en errores. O sea, porque lo común que hemos visto, o lo que yo he visto, es que la gente cuando está hablando de calidad, pues, está pensando en los errores del software. Entonces, quisiera que se quedaran con estas preguntas, ojalá que las pudieran contestar, sería interesante conocer su opinión. La realidad es que no hemos implementado ahí unos mecanismos que nos permitieran hacer esto de una forma dinámica. Creo que pudiera ser interesante, pero bueno, para otros webinars trataremos de hacerlo. Por lo pronto, si pudieran poner su respuesta, sería interesante para después leerla. Entonces, voy a empezar con unos slides del último webinar que tenía que ver con los requerimientos no funcionales.
En el entorno de un proyecto tenemos varios elementos, ¿no? Si este es mi proyecto, tengo varios elementos. Uno de ellos es el ambiente, otro de ellos es, tengo un sistema, un software que tiene que ver a veces con el hardware. Tengo en particular la funcionalidad del software. Ajá, y tengo otros elementos como datos, como tecnología, otros entregables, etcétera. Este es el contexto o el entorno de un proyecto de software, como lo platicamos en el webinar anterior. Ahora, ¿cómo definimos qué es lo que va a ser o lo que se necesita en el software? Tenemos entonces que hay los requerimientos del proyecto de software. Y en esos requerimientos, en estos requerimientos tenemos una parte que son requerimientos funcionales, que estos requerimientos funcionales, como ya hemos visto aquí mucho tiempo, pues los podemos medir sin mayor problema con el mejor método que hay de medición hoy en día, que es COSMIC, ¿no? O sea, es el método más confiable, que no tiene problemas en la reasignación de reglas numéricas como los otros métodos, que matemáticamente no son válidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una parte importante que tiene que ver con los requerimientos no funcionales o con las restricciones de los proyectos. Estos elementos, los no funcionales o restricciones de los proyectos, es donde se encuentra la parte de la calidad. La calidad, de hecho, se entiende como un requerimiento no funcional. No funcional del software, es decir, un proyecto va a generar una funcionalidad X, ¿sí? Y corresponde o se necesita que tenga una calidad que esté definida. Entonces, es importante que podamos tener o que podamos entender que esta parte de la calidad es independiente de la funcionalidad. Es decir, el software puede estar funcionando y puede estar haciendo las cosas. Y lo importante, lo que nos interesa saber es con qué tanta calidad, ¿no? Entonces, es importante entender este contexto donde se encuentra la calidad en términos de los requerimientos. Ahora, ¿qué sucede en la industria de software? En la industria de software, lo común es pensar que la calidad del software tiene que ver o es igual a los errores en el software, lo cual implica que hay errores en el código. Ujú. Los tipos de errores que existen en la programación, encontrar rápido así una información en Internet, básicamente se identifican en términos de sintaxis, de ejecución y de lógica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay elementos como estos que hacen que el software no funcione bien, ¿sí? Es decir, son errores del software. Si yo tengo errores de sintaxis, pues el software no puede compilar. Si son errores de ejecución, quiere decir que los cálculos se hacen mal. Si hay de lógica, puede ser que a lo mejor no estén haciendo las operaciones como se debe. Los errores son, los resultados no son correctos también. Les pongo aquí de este lado algo que ha estado circulando en las redes y es el primer bug encontrado en el software. Y era una palomilla que encontraron en una computadora que hacía que no funcionara. Por eso se llaman bugs, ¿no? O sea, realmente creo que por eso surge el tema. Entonces aquí dice, ¿no? Primer caso de bugs encontrados. Entonces, cuando muchas veces o mucha gente hoy en día cuando habla de calidad de software estamos pensando en errores de software. Ahora, voy a hacer una analogía. Permítanme tantito. Déjenme, déjenme mencionar que escucha mucho ruido. Itzel, ¿me ayudas? No sé si se escucha mucho ruido o... Sí, déjame poner un poco, doctor. apagar el micrófono porque pues estoy en la casa y están haciendo aquí una cosa. Permítanme un segundo. Claro que sí, doctor. Bueno, entonces me regresaba. Lo que les decía es, dentro de este tema de los bugs, que la calidad del software se asocia mucho a los errores en código, a los errores del software, yo quería hacer una analogía con la calidad de un auto. Y la pregunta aquí sería, ¿la calidad de un auto depende de los errores de fabricación? Y entonces ustedes pónganse a pensar cuando ven un auto, lo que dicen, si piensan en que ese auto tiene calidad o no tiene calidad en términos de los errores de fabricación que tuvo.
¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en la calidad como producto, lo que yo me preguntaría es, ¿la calidad del automóvil tiene que ver con cuántos errores tuvieron en poner los tornillos, cuántos errores en las puertas, cuántos errores en las costuras de los asientos hubo durante el proceso de construcción? ¿Sí? O la calidad del café depende de cuántos granos malos o echados a perder se fueron al café. O sea, fue un grano, 2 granos, 3 granos, en términos de la proporción. Como producto el café, es decir, yo compro un coche y cómo evalúo la calidad del coche. Yo voy y compro un café, en particular a mí no me gusta el de Starbucks, voy al café de Starbucks y digo, ¿qué calidad tiene el café de Starbucks? ¿Es buena la calidad del café de Starbucks? ¿Sí? La calidad del software entonces depende de la cantidad de errores de los que se envían a producción o los que se detectan en la fase de requerimientos, en análisis o en diseño. De eso depende la calidad del producto. Estamos hablando de un producto. Un producto tienes, lo que tenemos que pensar es que es un producto terminado. Y en ese sentido, la calidad del producto la define quien usa el producto. ¿Sí? O sea, tú cuando te sientas en un auto dices, oye, este asiento es muy confortable, tiene buena calidad. No sabes cuántas veces se equivocaron en coserlo. No sabes cuántas veces tuvieron que cambiar la pieza de piel para poner una adecuada. Es más, no te importa. Cuando tú compras un café que tú consideras que es de calidad, no te pones a ver, en ningún lado dice, 3% de los granos iban erróneos, o eran malos, estaban mal, estaban echados a perder. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay elementos como los errores que tienen que ver con el proceso de construcción, es decir, con el aseguramiento y control de calidad de la construcción. Pero hay otro tema que es muy relevante y que es diferente y puede tener valores distintos y es la calidad como producto. Entonces yo puedo tener en un auto Mercedes-Benz, por ejemplo, que hubo muchísimos errores en la construcción de los asientos. Pero cuando se lo entrego al usuario, pues el usuario lo va a sentir como si nada porque todo se corrigió, ¿sí? Entonces para él la calidad del auto es buena. Entonces, ese es el tema y es un paradigma que tenemos que encontrar. Entonces, cuando queremos evaluar la calidad de qué, por ejemplo, CMMI, todos estos modelos de madurez, de calidad, ¿qué calidad miden? Lo que se mide es la calidad del proceso, la madurez del proceso, para poder hacer las mismas cosas de la misma forma y obtener el mismo resultado. Y mientras más maduro eres, se supone que menos errores tienes. Pero eso, tú puedes tener el nivel 5, como sucede muchas veces. No sé si muchos de ustedes trabajen en alguna empresa que tenga nivel 5 y el software que entregan pues, tiene una mala calidad. Y son nivel 5 de CMMI. El modelo de madurez de la calidad del software pues, tiene el máximo nivel. ¿Por qué? Porque es el proceso de construcción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder tener una evaluación adecuada de producto? Lo primero es entender. O sea, cuando yo hablo de calidad, la gente piensa en, cuántos errores metí o envié a producción. Pues eso no es, sin duda le afecta, ¿no? Porque si el usuario identifica muchos errores, identifica una calidad, pero no es lo único, no es lo único. Y eso es lo que es importante. Ahorita hacia adelante les voy a decir en qué parte exactamente aplica lo de los errores en código, los errores de software. Muy bien. Hasta ahí la parte importante es entender que tenemos una calidad del proceso de construcción de software que puede gestionarse y controlarse adecuadamente con algunos métodos estadísticos, ejemplo Six Sigma, ¿no? Del proceso de construcción, igual como es el proceso de construcción de carros. Lo ideal en el proceso es que pudiéramos tener, en ese proceso es que pudiéramos tener métricas estandarizadas, por eso el tema de COSMIC, pero después viene la parte del producto. Entonces, vamos a estar, o voy a presentar aquí los estándares de calidad. Y tenemos, o dividí así, dos generaciones. En la primera generación es el ISO 9126. Este software lo que evaluaba es las características, ¿no? De la calidad. Este fue publicado en 1991 y lo que buscaba era promover el entorno que permitiera la evaluación de la calidad del software. Ya en 1994 se trató o se vio que se necesitaba pues otro contexto, que había otros elementos y entonces se adoptó por primera vez el tema de calidad interna y calidad externa. Después
del ISO 9126 se derivó al ISO 25000, que ya es segunda generación. Hoy se está trabajando con el ISO 25000 y en el grupo de trabajo que tiene que ver con el subcomité 7, pues están trabajando en ¿no? Actualizándolo todavía más. Y esta es la evolución del ISO 9126. Y en este se identifica la calidad del software a través de características y subcaracterísticas. Y se identifican algunos elementos que son relevantes que tienen que ver con estos, ¿no? Calidad interna, calidad externa, calidad de uso. Entonces, básicamente tenemos hoy en día esas dos generaciones. De acuerdo a ese estándar, al 25000, ¿no? Tenemos dos modelos de calidad. Este es importante entenderlo. Un modelo de calidad en uso y un modelo de calidad del producto. El modelo de calidad en uso, pues suena fácil, ¿no? O sea, quien lo determina es el usuario. Y el modelo de calidad en uso implica cómo está hecho o construido el sistema en términos de las características y subcaracterísticas, como vimos acá, ¿no? Específicas que definen la calidad. Hay una hipótesis en el estándar que a mí en particular no me gusta, pero pues ahí está definida, ¿no? Y lo que dice es que si tú tienes un proceso de construcción de calidad, ¿sí? Entendamos lo que platicamos de CMMI, etcétera, y tú defines calidad, una buena calidad interna y externa, es decir, cómo se construye el producto, que esto tiene que ver con el modelo de calidad de producto, es decir, cuando nos referimos al modelo de calidad de producto, nos referimos a la calidad interna y externa del software, que es la interna en términos de cómo está construido el software y la otra es ya la integración con la computadora, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, cómo está construido el software, el producto del software. Y la otra es la calidad en uso. Entonces, lo que dice es que si este es correcto, este va a influenciar para que este sea correcto y este va a influenciar para que este sea correcto y que este sea correcto. Y lo que dice es que la calidad de uso depende de la calidad externa, la cual depende de la interna y la cual depende del proceso. En este sentido, es lo que ha manejado la industria. Por eso hoy todos se quieren certificar en CMMI nivel 5, en otros métodos que hay para asegurar la calidad del proceso. Sin duda esto es un tema relevante porque tú lo que necesitas desde el punto de vista de producción es tener una buena calidad en el proceso de producción. O sea, imagínense que estuviera la construcción de carros sin buena calidad, pues no podríamos operar. Pero no necesariamente esto tiene que impactar hasta acá. ¿Sí? O sea, una cosa es esto que se necesita y otra cosa es cuál es la calidad que sí tenemos. Esta calidad, este modelo de la calidad en uso se llama modelo de calidad en uso, ¿no? O sea, la calidad en uso. Entonces, en este sentido tenemos estos dos modelos. Como les comentaba, el estándar define estos dos modelos y define características y subcaracterísticas. Aquí tenemos el modelo de calidad de software, donde define características y donde define para cada característica una subcaracterística. En esta parte funcional, dice adecuación funcional, lo que tiene que ver es si la funcionalidad cumple o no cumple lo que se especificó. Los errores de código usualmente están aquí en términos de funcionalidad. Pero puede haber otros errores de código que le peguen a otras. Por ejemplo, aquí tenemos adecuación funcional, confiabilidad, eficiencia de desempeño, operabilidad, seguridad, compatibilidad, mantenibilidad y transferibilidad. Y cada una de esas tiene, por ejemplo, esta confiabilidad tiene sus subcategorías. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estas subcategorías determinan el valor de la confiabilidad. Y cada una de estas determinarían en conjunto el valor de la calidad del producto.
¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos un esquema escalonado donde los valores de las subcaracterísticas van a determinar una característica y el conjunto de valores de las características van a determinar la calidad del producto. Entonces, este es un tema interesante porque estas características y subcaracterísticas están definidas en un estándar. Es decir, si nosotros nos vamos a platicar qué es la calidad, pues vamos a encontrar temas filosóficos, ¿no? Muy filosóficos y cada quien va a tener sus opiniones diversas, muy respetables. Pero si nosotros tomamos de referencia un estándar, independientemente de que cada quien tenga sus ideas, tenemos elementos para poder comparar. Principalmente el tema de los estándares es que podamos compartir información, que podamos comparar información. Entonces, esto es lo que es relevante del ISO 25000, o sea, que nos define cuáles son las características que tiene el producto, el modelo del producto, de calidad del producto de software. Lo mismo sucede para la calidad en uso. Para la calidad en uso tenemos características y subcaracterísticas de usabilidad, flexibilidad y seguridad. Y cada una de estas determina el valor de esta, de la característica, y todas las características determinan el valor de la calidad de uso. Ahora, teniendo eso en mente, estuvimos trabajando en poder desarrollar un modelo que permitiera evaluar eso de la forma en que de la forma intuitiva en la que se maneja, ¿no? Es decir, que las características generaran las subcaracterísticas generaran las características y a su vez las características pudieran determinar una evaluación de cada uno de los modelos. Es más, ¿y por qué no combinar los modelos para poder generar un índice de calidad único? En ese sentido, estuvimos trabajando y nosotros al dedicarnos al tema de la medición, identificamos un contexto de medición. Este contexto de medición tiene que ver con cómo se deberían de generar las mediciones o las métricas en la ingeniería de software. Desafortunadamente no muchos lo siguen, por eso hoy se siguen usando líneas de código, historias de usuario, use case points, ¿no? O sea, story points, perdón, no historias de usuario, story points, use case points, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo siguen. O sea, cada quien más bien se nos ocurre algo, se les ocurre algo y lo ponen, así como si ya funcionara. Pero para generar una medición, ¿sí? Necesitas tener varios elementos. Por ejemplo, son tres fases. La primera es el diseño, la aplicación y la explotación. Dentro del diseño, tú necesitas definir qué vas a medir. Ya que defines qué vas a medir, necesitas caracterizar eso que vas a medir y definirlo en un metamodelo. Este metamodelo es importante porque si yo quiero medir, por ejemplo, un software, tengo que definir un metamodelo para cuando llegue otro software lo ponga en términos de ese metamodelo, ¿sí? Y después tengo que definir asignaciones de reglas numéricas que sean válidas matemáticamente, principalmente donde los modelos caen con muchos errores, es en la asignación numérica porque no utilizan adecuadamente las escalas. La escala nominal, la escala de radio, la escala de rango, no son utilizadas adecuadamente. Es más, hoy hay un tema donde se está promoviendo como estándar un mecanismo aparentemente para medir los requerimientos no funcionales, que es una mentira, ¿no? O sea, matemáticamente ese mecanismo no es válido, pero ni siquiera en el ámbito de los que están analizando los estándares se percatan de que existe la mala interpretación de las reglas de asignación numérica en términos de las escalas, a pesar de que ya se les enviaron documentos y todo, y hoy sigue todavía en trámite. Todavía no lo tiran, a pesar de que esto está mal. Y si esto está mal, matemáticamente, pues no tiene sentido, porque los resultados que dan van a ser otros. El segundo paso, que es la aplicación, yo ya tengo un metamodelo. Imagínense que llega un software, que este software, pues lo quiero medir con lo que yo haya querido medir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner ese software en el metamodelo, por eso está aquí. Y después a este software le tengo que asignar las reglas de asignación numérica para que me genere un resultado. Como a este resultado yo tengo el input y tengo el metamodelo, ¿sí? Y tengo las reglas de asignación numérica, yo puedo hacerle una auditoría, porque si yo meto el mismo input con el mismo metamodelo y las mismas reglas, pues el resultado debería ser más o menos lo mismo. Ajá. Entonces, eso es lo que es importante de hacer un método formal.
de un método formal para medición, ¿no? Entonces, eso sí que es importante. Y después con estos resultados, cuando ya tengo un conjunto de resultados, yo ya puedo generar modelos de calidad, de presupuesto, de varias cosas, de estimación. No hay mucha gente que esté eh, interesada en los métodos de estimación. Pero entonces, si yo no tengo esto, yo no puedo generar modelos. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en la industria, la mayoría de la gente está preocupada por esto. Y entonces, no se dan cuenta que si solamente se preocupan en este, sin considerar todo lo que está atrás, pues lo que están esperando es que haya magia. Y entonces hay gente que aparece con el snake oil o con los story points que dicen que eso resuelve esto. Y eso es mentira, porque no tienen un fundamento matemático. Pero como la gente necesita una respuesta rápida, pues los cree. Entonces, este es el tema y esto fomenta la madurez de la ingeniería de software. Entonces, ¿por qué este slide? Porque nosotros estamos utilizando aquí un modelo matemático basado en lógica difusa, ¿sí? Que se llama un modelo EPSU. Que este modelo lo hemos trabajado, de hecho es parte del estudio de un doctorado, ¿no? O sea, no es un modelo cualquiera que se le ocurrió a alguien, tiene un sustento, donde se valida esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que es muy relevante. Porque si bien no es una medición, y esto quiero aclararlo, no es una medición porque no se puede medir. Decíamos en el webinar de los requerimientos no funcionales, no podemos medir los requerimientos funcionales porque no hay una unidad de medida. Yo no puedo medir la calidad porque la calidad no se mide. No puedo medir la mantenibilidad porque la mantenibilidad no se mide. No hay una unidad. Yo puedo medir la distancia porque la distancia pues la voy a dar en metros. ¿Sí? Puedo medir la velocidad porque es una métrica derivada, que es distancia entre tiempo. Pero no puedo medir la calidad. La calidad se evalúa. Entonces, este modelo en particular lo que hace es definir una misma regla. Una misma regla con fundamentos matemáticos sólidos que permite evaluar las cosas. Y entonces nosotros lo que sí podemos hacer sobre los requerimientos no funcionales es evaluarlos. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es evaluar la calidad del software, dando cumplimiento a este modelo sin que necesariamente sea una medición. Y eso lo aclaro muy bien, no se mide la calidad. Aquellos que quieren medir complejidad también, porque siempre la pregunta es, ¿la complejidad no se puede medir la complejidad del software? ¿Sí? O sea, hay estudios que te pueden ayudar a demostrar la complejidad de un algoritmo. Ah, eso es otra cosa. Pero la complejidad del software no la puedes medir. ¿Sí? Sale. Entonces, este modelo, ¿sí? Que es el modelo EPSU, genera contextos EPSU. Y un contexto es un conjunto de variables de entrada y salida y las relaciones que afectan al proyecto o a un conjunto de proyectos similares. Entonces, en este sentido, lo que tenemos son entradas y tenemos una salida y tenemos reglas de inferencia que relacionan esta con esta. Ejemplo de una regla de inferencia. Si pensamos en que vamos en un viernes antes de la pandemia, claro, un viernes en la tarde y estamos en Ciudad Universitaria y queremos ir a la salida de Insurgentes, si yo digo, hay mucho tráfico y la distancia es mucha, pues, ¿qué le pasaría a echar gasolina al coche o no? Pues todos dirían que sí, es lo normal, ¿no? Ah, bueno, pues esas son las inferencias, esas son las reglas de inferencia. Esas reglas de inferencia son las que se definen aquí para relacionar las variables de entrada con la variable de salida, ¿no? Es un tema de lógica difusa que con mucho gusto lo pudiéramos platicar y si no, pues bueno, hay un libro que describe el metamodelo. Pero bueno, ¿cómo es el modelo entonces de evaluación integral? Lo que nos dimos cuenta es que yo tengo la calidad, puedo medir la calidad de uso, que sería esta, ¿sí? Y que yo tengo definidas para cuáles son las categorías y cuáles son las subcategorías. Y que yo tengo definido para este modelo de calidad de uso así, pero también tengo definido para el modelo de calidad de producto categorías y subcategorías. Entonces, como este modelo basado en lógica difusa me permite relacionar variables de entrada con la variable de salida, y aquí aclaro algo que no mencioné,
como se trabaja con lógica difusa, nos permite manejar variables de salida, de entrada cualitativas y o cuantitativas. Eso es muy importante, ¿sí? Aunque hoy en su mayoría de las variables que podemos revisar, por ejemplo aquí, ¿sí? Casi todas tienen que ver con un tema de subjetividad. Sin embargo, en el tema de funcionalidad, aquí pudiéramos, por ejemplo en este, compliance, convertirlo a Cosmic, ¿no? O sea, cuánto tamaño si se cumplió, por ejemplo, si se entregó, ¿sí? O, entonces son algunos que pudieran derivar a cuantitativas. Pero entonces, con este esquema que se está planteando aquí, es que llegamos a un modelo de evaluación integral, donde yo tengo, aquí está, voy a empezar del nivel 2, tengo nivel 3 a la izquierda, nivel 2 en medio, nivel 1. El nivel 1 lo que estoy identificando es el GQI, que es el Global Quality Index. El nivel 2 yo tengo un Software Product Quality Index y un In-Use Quality Index, que son estos dos, o sea, el índice del modelo del producto como tal y el índice del modelo de calidad. Y como yo sé que las características determinan este valor, pues tengo un conjunto de características que determinan el valor del modelo, el quality index del software del producto, y tengo un conjunto de características que determinan el quality in use del producto, el índice. Y a su vez, cada característica, pues tengo las subcaracterísticas, ¿no? Aquí en estos, que están oscuros, estos cuadros, todos estos, lo que me implica es que es este modelo. Es decir, yo necesito variables de entrada para generar una variable de salida. Entonces, aquí yo tengo mis variables de entrada, que son las subcaracterísticas, ¿sí? Y tengo mi variable de salida. Para esta característica, tengo variables de entrada subcaracterísticas, tengo variable de salida subcaracterística. Lo mismo para todas estas. Pero estas variables de salida, que es output 1, output 2, se combinan como variables de entrada para generar estas reglas de inferencia. Se relacionan estas con esta salida. Lo mismo acá. O sea, estas variables de entrada, de salida, se convierten en entradas, ¿sí? Para generar una salida. Y estas salidas de aquí se convierten en entradas para generar la salida. Entonces, de esta forma, lo que yo necesito evaluar es las subcaracterísticas y automáticamente se disparan todos estos elementos para poder determinar estos indicadores. Este modelo de evaluación de calidad es el que hemos desarrollado y hemos probado en diversas ocasiones. Ahora, no solamente es la regla de definir solamente esta regla, ¿no? O sea, no es el esquema de la regla, es cómo usamos esa regla para poder determinar algún indicador, algún elemento relevante en términos de la toma de decisiones. Y en términos de la calidad, ¿cuál puede ser la toma de decisiones? ¿Qué sucede normalmente en la industria? En la industria lo que dicen es, a ver, voy a desarrollar un software y contrata a un cliente, contrata a algún proveedor de software y le da el proyecto para que desarrolle el software. Y después ya lo están desarrollando y cuando lo terminan, van y se lo entregan al cliente y le dicen, a ver, aquí está el proyecto. Y el cliente que dice, o se lo da al usuario y dice, no, pues es que no me sirve. No me sirve porque, pues porque no me gusta, porque hubo problemas con el proveedor, porque no lo quiero simplemente, porque ya no me sirve ahorita que me lo entregaron, o sea, ¿sí? Todos estos elementos son elementos subjetivos y entonces eso atiende a distintos problemas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? Lo que nosotros buscamos es tener elementos cuantitativos que queden definidos previamente cuáles son los criterios de calidad mínimos necesarios para aceptar el software o aceptar una pieza de software, porque aquí estamos hablando de forma integral, pero eso puede ser a nivel pieza de software. Es más, pudiera ser a nivel módulo o a nivel trabajo que tenga que hacer una persona específica, ¿no? O sea, voy a evaluar la calidad de tus productos, de tus desarrollos. Eso se puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ejecutar este módulo? Primero, todos en la vida, esperaría que todos, podemos decir
que conocemos o hemos participado en al menos un proyecto que ha sido muy bueno, ¿no? O sea, que ha sido muy exitoso, que tuvo una buena calidad. En ese sentido, tenemos que escoger un proyecto de referencia. ¿Ok? Nosotros lo que ya tenemos es una regla para generar los indicadores o distintos indicadores de calidad. Entonces, aquí está mi regla. Lo que yo tendría que hacer es evaluar este proyecto con esta regla para poder determinar una referencia. ¿Esa referencia qué es? La referencia es cuál es el indicador mínimo que necesito para aceptar los proyectos. Porque este, que fue mi referencia, fue el que evalué. Y si esa que es tu referencia, escogiste el que más te gustó, el que mejor salió, el más reconocido, aquel que ganó el premio X, cuando tú le evalúas la calidad, pues obviamente estás considerando ese valor. Es decir, esperas que todos sean al menos como ese. Ojo aquí, porque puedes poner uno que sea calidad excelsa o puedes poner uno que sea una calidad ínfima, ¿no? Entonces aquí es, ojo, lo que tenemos que considerar como proyecto de referencia. Después, tú ya vas a tener la referencia, que es esta, ¿no? Tú ya tienes la referencia. Pero entonces después ya llegan o entran los proyectos que quieres evaluar. Ya estás en el desarrollo y lo que haces es, este proyecto lo evalúo con la misma regla que evalúo el otro. Entonces, a estos proyectos nuevos o piezas de software o lo que sea, los evalúas usando esta regla. Y después los comparas contra la referencia. ¿Cuál referencia? La que tenías de tu proyecto exitoso. Entonces, con esto, tú lo que vas a hacer es tomar una decisión. Y la decisión es, o va o no va. Es decir, ¿cumple el criterio o no? Y tú con este mecanismo estás definiendo criterios de aceptación de calidad. Y además haciendo algo muy importante, lo estás dejando al utilizar una regla con un método formal matemático que considera subjetividad fuera del alcance de la subjetividad de las personas. Porque la subjetividad de las personas puede ser que te diga que cumple y cuando no cumple, o al revés. Entonces, con este mecanismo, lo que estamos llegando es que a través de una misma regla, yo puedo tener una comparación para ver si cumple unos criterios que se definieron previamente o no. ¿En qué se traduce esto? Imagínense que ustedes evalúan un software de algún proveedor o ustedes mismos, ¿no? Para calidad de su software. Y lo que dicen es, ese software no cumple la calidad mínima que yo pedí. Pues hay que volverlo a hacer. O hay que decirle al cliente, al proveedor, tu software no cumple la calidad mínima. Y eso es un elemento importante. ¿Por qué? Porque los criterios se definieron de antes, no se definieron ahorita donde a lo mejor ya nos peleamos porque como el software siempre termina mal por malas estimaciones, etcétera, 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 estoy tomando ventaja de eso. Los criterios se definieron desde antes de empezar el software. Entonces, esto es lo que garantiza y lo que hace este modelo de ejecución. Voy a mostrarles aquí unas referencias. Ojo que nada más voy a mostrar los resultados de aquí. Voy a mostrar solamente estos índices. Pero cuando estos índices se combinan, yo puedo determinar un índice global también, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en mente. Aquí, por ejemplo, se determinó un proyecto de referencia. Se tomó el proyecto de referencia donde los valores para la calidad, para el modelo, para el índice de calidad de producto. Y fueron estos para la calidad, el modelo o para el índice de la calidad en uso. Se tomó un proyecto, el proyecto P1, y se evaluaron todas las características a través de sus subcaracterísticas. Y entonces, si se observa aquí, el anaranjado es el proyecto de referencia y el proyecto 1 seleccionado es el proyecto que se evaluó. Como podemos observar, el proyecto 1 está por encima en casi todos los elementos que tienen que ver con todas las características que tienen que ver con la calidad del producto. Aquí yo podría decir, ahora sí, no sé cuántos errores tuvo, o sea, no me importa cuántos errores tuvo. Aquí estoy hablando la calidad del producto. ¿Qué tanta adecuación funcional? ¿Qué tanta confiabilidad? ¿Qué tanto desempeño? ¿Qué tanta operabilidad, seguridad, compatibilidad, mantenibilidad y transferibilidad? Y en términos de eso, que son
las categorías de los del estándar, estoy determinando una referencia. Y con base en la referencia estoy determinando que mi proyecto que estoy evaluando excede esas expectativas. Es decir, tiene mayor calidad. Oye, si me dicen, ¿qué tanta calidad tiene? No, la calidad no se mide. No se mide. O sea, está dando una referencia. Con base en una referencia de 1 a 5, este está cerca de 1 a 5, este está más cerca del 5 que la referencia que está por debajo. ¿Sí? O sea, eso es lo que podemos saber. ¿Cuál es la unidad? No hay unidad. En particular, para el caso de la calidad en uso, vemos, igual que la referencia es la anaranjada y el proyecto 1 es el gris, y vemos en particular que este punto, que es la usabilidad, el proyecto tiene un menor nivel. ¿Sí? Es decir, no cumple la calidad. Entonces, con esto nosotros podemos decir, oye, tu proyecto está muy bien construido, ¿sí? Pero no cumple la calidad de uso. Entonces, esto no es aceptable. Me lo tienes que corregir para incrementar esto. Y como ya sé cuál es el elemento que necesito incrementar, pues enfócate en incrementar esto, no lo demás. Y entonces eso nos va a llevar a que al principio, si estaba rechazado, después va a poder pasar siempre y cuando esto se corrige. Entonces, eso es más o menos como opera. Ahora, estos son el conjunto de todos los proyectos, ¿no? O sea, el proyecto de referencia y todos los otros proyectos, cómo se evalúan. Realmente, pues nada más hay una referencia. A ver, ¿qué otras cosas podemos ver con este mecanismo que me parecen interesantes? En algún momento se evaluaron 4 áreas en una institución, ¿sí? Donde se consideraron algunos proyectos para el caso de la calidad del producto de software. Aquí está mal el nombre, esta es calidad en uso, ¿sí? En el área 1 se identificaron 25 proyectos y 25 proyectos a los cuales se les podía hacer la evaluación de producto y 15 a los cuales se les podía hacer la evaluación de la calidad en uso. ¿Cuál es la diferencia de la calidad en uso y la otra? Estos se podían evaluar en uso porque estaban en producción, ¿sí? O los estaban, entonces, estos temas, ¿no? Entonces, estos 15 se podían usar porque estaban en producción. De estos 25, no todos pasaron a producción. En el área 2 se tuvieron 8 proyectos y se evaluaron en uso 5. Del área 3, 8 y se evaluaron en 1 en calidad en uso. Del área 4 se tuvieron 3 proyectos y los 3 se evaluaron. Esto nos dio que de 44 proyectos que se tenían evaluados para la construcción, solamente 24 se evaluaron en calidad en uso. Fíjense, ¿cuál fue el mecanismo que se utilizó para este caso? Se les preguntaron a los distintos participantes, a un conjunto de participantes en los proyectos, que dieran su evaluación, ¿no? Y aquí lo que se tiene es la evaluación promedio, por eso dice promedio del área 2, promedio del área 1, promedio del área 3. Entonces, se obtiene el promedio para adecuación funcional del área 1, promedio para adecuación funcional del área 2, del área 3 y del área 4, y de todos estos se obtuvo el promedio. Fíjense cómo está el índice de calidad, está hasta abajo, de calidad del producto. Dice que el área 1 tiene un 95.7, el área 2 89.90, el área 3 90.30, el área 4 59.90, en promedio 84. De esto podemos ver que el área donde mayor calidad hubo en términos de la calidad del producto es el área 1, ¿sí? 95.70. Y el área peor en términos de la calidad del producto, es decir, de cómo está el producto construido, fue el área 4. Esto se ve de esta forma, ¿no? O sea, observamos claramente en el área 4 que cubre una menor superficie, en el área 1 cubre una mayor superficie que las otras. Este es importante, estas gráficas o estos valores, porque si yo quisiera incrementar la calidad del área 4, yo necesito saber qué cosas son relevantes del software. Oye, es mantenibilidad porque va a ser mucho tiempo mantenible, pues entonces hay que incrementar esta. ¿Sí? O a lo mejor me interesa confiabilidad, pues hay que incrementar esta. Y son las acciones y los temas que determinas para llegar a incrementar ese índice.
Cabe señalar que puedes llegar a un valor de un índice como este, de 90.30, etcétera, con distintas combinaciones de estos, ¿sí? Porque es un modelo de lógica difusa. Entonces, hay varias combinaciones que te podrían llegar a este valor. Entonces, por eso es importante tener en consideración cuáles son las variables que faltan, porque tú en términos de las variables que faltan y de las necesidades que tengas, puedes hacer ajustes. Ahora, fíjense la evaluación de la calidad de uso para esos mismos proyectos. El área 1 tiene 75-40, el área 2 99-90, el área 3 99-30 y el área 4 90-90. En promedio, la calidad de uso es más alta que la calidad de construcción. Y las áreas que más, el área que más alta calidad de uso presenta es el área 4, cuando es la que menos calidad en términos de la construcción. Entonces, por eso les decía que lo que plantean en el estándar es una hipótesis, porque no necesariamente cuando esté mejor construido, el usuario se va a sentir mejor con él. Y eso pasa en todos lados, ¿sí? O sea, tú puedes sentarte en un automóvil, ¿sí? Y decir, este me gusta, lo siento bien, y a lo mejor es el que más errores tuvo. O los cafés, o sea, hay mucha gente que le gusta el café Punta del Cielo, otros les gusta el café de Mi Cielito Café, otros les gusta el Starbucks, ¿sí? Es independientemente de cómo se construye, cómo se hace, qué máquinas usa, qué café. Es más, podría ser el mismo café, ¿sí? Pero en términos de producto, tú agarras uno y dices, este me gusta más. A lo mejor te gusta más porque estás sentado en un lugar que te gusta más. A lo mejor es la facilidad de llegar a él. A lo mejor son las instalaciones. No lo sabemos. Pero esto demuestra que hay calidad en uso que puede ser diferente de la otra. Y estas dos pues, se pueden integrar, ¿no? Entonces, como término de la evaluación de la calidad de uso, vemos aquí en este caso que el que más, de los que más área cubren, pues es el área 3, área 4, ¿no? ¿Sí? Y el que menos, pues área 1. Entonces, de esta manera, eh, entro a la parte final de la presentación, ¿no? O sea, lo primero que tendría que poner aquí como conclusiones es que los requerimientos funcionales se pueden evaluar, ¿no? Normalmente en los requerimientos funcionales se maneja información incompleta, hay mucha incertidumbre, además no se pueden medir, ¿no? Sin embargo, para poder comparar estos elementos de variables cualitativas o de requerimientos no funcionales, necesitamos poder tener elementos que sean comparables. Nosotros estamos proponiendo un modelo específico que cumple con los requerimientos del modelo de contexto de medios. Este modelo es un modelo probado para la evaluación de la calidad y toma como base un estándar, es decir, no estamos filosofando que es calidad, ¿sí? Nos vamos a basar en las categorías y las subcategorías de un estándar, que un estándar pues, es aceptado por consenso, ¿no? Ojo, consenso. Ha habido muchos grandes errores por consensos, ¿no? Eh, la caracterización de la calidad, ¿no? Ese es el otro tema. Además de poder hacer la evaluación que nos permita comparar, podemos tener una caracterización, es decir, ¿cuáles son los elementos que más faltan o que menos calidad tienen para que podamos realizar ese ajuste? Decimos es que no tiene buena calidad o sí tiene buena calidad, pero no tenemos en qué, no sabemos qué queremos mejorar. Y entonces cuando lo podemos caracterizar, podemos mejorar esa calidad en términos de los objetivos que busquemos. Y por último, este modelo, como está soportado por lógica difusa, en el momento en que haya valores que se puedan considerar cuantitativos, por ejemplo, les platicaba el tema de adecuación funcional en el caso de Cosmic, pero puede haber otros, por ejemplo, de desempeño, donde podemos tener unidades de tiempo de respuesta, por ejemplo. Cuando sean cuantitativos, se puede seguir utilizando. Lo único que se cambia son las variables de entrada con los rangos que se necesitan. Entonces, esta es básicamente la presentación que tendría de los requerimientos funcionales, no, digo, de la evaluación de la calidad.
¿Por qué es importante este? Y este lo retomo de la última slide de la evaluación de requerimientos funcionales, que ahí lo que decíamos es, la visión que nosotros tenemos en Spingere es poder llegar a hacer esto. Así como cuando tú compras un pan, ves Nutrition Facts y que ves, dependiendo si estás a dieta o no, que compras, lo que nosotros estamos esperando es poder llegar a eso en términos del software, donde yo puedo determinar que la calidad tiene un valor con X valores por categorías, para que entonces yo pueda tener un elemento para poder evaluar el software y pueda generar incluso, probablemente, pues algún sello como este. ¿Sí? Entonces, para hacer eso necesitamos al menos poder evaluar los requerimientos funcionales. Entonces, hasta ahí sería por mi parte la presentación. No sé si podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, Itzel. De antemano les agradezco que hayan estado aquí y pues estoy a sus órdenes para contestar alguna pregunta si así lo necesitan. Muchas gracias, doctor Valdés. Vamos a darles espacio de 1 minuto para que escriban sus preguntas, ya sea en la parte del chat o en la parte de preguntas y respuestas que viene en la parte inferior de su pantalla. Entonces, 1 minutito para aquellos que tengan preguntas. También en el chat les voy a dejar el WhatsApp, si es que así desean hacerlo. Y vamos a esperar, doctor, por favor. Para todos los que nos ven desde Facebook Live, pueden dejar su pregunta en los comentarios y también van a ser respondidas. Ya les compartimos nuestro WhatsApp mediante el chat. No olviden escribir sus preguntas también en el chat o en la parte de sección de preguntas y respuestas. Y en unos segunditos más comenzamos. Muy bien, doctor, si le parece bien, vamos a comenzar. Tenemos la primera pregunta y es de José Luis. Dice, entonces, con base a lo explicado, ¿existe o no alguna herramienta para la evaluación de la calidad del software? Sí, bueno, este webinar lo planteamos sobre el tema o el proceso de cómo evaluar la calidad. Nosotros las mejores prácticas que hemos desarrollado en Spingere para medición, evaluación, estimación de proyectos están vertidas en Mensura, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, esto lo puedes evaluar, o lo puedes ejecutar a través de Mensura. ¿Qué es lo que hace Mensura? Pues darte esa interfaz para que puedas evaluar las subcaracterísticas y obviamente con eso se detona todo para que puedas generar los índices correspondientes. Pero sí, la respuesta es sí, sí lo podemos hacer, ¿no? O sea, sí existe esa herramienta. Se llama Mensura. De hecho, es la única que utiliza este modelo porque este modelo nosotros lo desarrollamos, ¿no? Para evaluar la calidad. ¿Mm? Entonces, nosotros desarrollamos este modelo, está publicado en distintos papers. El modelo, como comentaba, se desarrolló desde hace tiempo como parte de un estudio de doctorado, entonces está sustentado, fundado y documentado. Y sí lo podemos hacer a través de Mensura con la finalidad de que sea fácil y asequible a todos para hacer la evaluación de la calidad. Característica importante. Hay algunos elementos, algunas situaciones donde requieren que la calidad pueda ser evaluada por un tercero. También podemos participar en ese contexto, ¿no? O sea, normalmente este esquema se utiliza así, ¿no? O sea, quien evalúa la calidad normalmente se busca que sea alguien que sea distinto a quienes participaron. Entonces, en este sentido, se hace entrevistas, se determinan las ponderaciones de distintas personas, se promedian y se genera y se entrega un reporte formal de esa evaluación como un servicio específico que nosotros proporcionamos también, ¿no? O sea, es decir, puedes hacerlo con herramienta cuando tengas la herramienta, si es que deciden comprar la herramienta, las licencias, o puedes solicitar un servicio específico para hacer esa evaluación de la calidad de algún producto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. José Luis, cualquier duda, seguimos atentos. Tenemos la siguiente pregunta, es de Patricia. Nos dice, ¿cómo se mediría la caracterización con el método COSMIC? No me queda muy claro qué se refiere con caracterización. No sé si nos pudieras aclarar un poco.
Ok, No sé si Patricia, nos puedes si por escribir. favor nos pudieras escribir o si gustas te abrimos el micrófono Ujú. para que puedas explicarnos a qué te refieres con la caracterización. Dice, gracias Patricia, dice, ¿cómo se mediría la caracterización con el método COSMIC? Fue contestada con la aplicación de mensura. Ok, muy bien, entonces procedemos a la siguiente pregunta. Este es de un espectador anónimo y nos dice, ¿podría dar más ejemplos de la validación que se puede evaluar con el software ya entrada en la práctica? Con la... Me Ah, ¿me parece que puedes se refiere a repetir? la calidad. ¿Podría dar más ejemplos de la calidad que se puede evaluar en el software ya en la práctica? Ujú. Mira, todos estos proyectos, estas cosas que presentamos aquí, o sea, estos de aquí, son proyectos que han sido evaluados en la práctica. O sea, todos estos son proyectos reales. Entonces, aquí, por ejemplo, en particular, lo que no traigo aquí en este, a ver, voy a volver a cargar este. Ahí está. Los valores que yo tengo hoy en día, o que estamos calculando aquí, estos valores, si te fijas, van a máximo 5, ¿no? Eso lo que me está diciendo es que las variables de entradas de aquí a aquí es de 1 a 5 y de aquí a aquí es de 1 a 5. Entonces, estas variables, todos estos valores que yo estoy diciendo aquí, son valores que ya son reales. O sea, no sé a qué te refieres con otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, presentando el resultado de 44 proyectos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es con estos valores y lo único es que me estoy quedando hasta aquí. Para que yo pueda determinar en calidad de en uso, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de ese valor? Mira, por ejemplo, aquí lo que dicen es... No está. Aquí de este te da un valor de 1 a 5 la salida. Y también en este. Pero en este te da de 0% a 100%. Entonces, lo único que tienes es una referencia. Entonces, lo único que yo te doy o que se genera con este es, ¿cuál es el valor del índice global? ¿100% de calidad? ¿80% de calidad? ¿Cuál es el índice de este? De 1 a 5. O lo podemos poner también de 0 a 100, ¿eh? No pasa nada. ¿Sí? O sea, esto se puede poner de 0 a 100. Al final del día es solo una referencia. Pero estos son los resultados reales. O sea, estos no son resultados, no son tablas de explicación. O sea, son resultados reales de proyectos. Entonces, lo que tú obtienes de un proyecto es, imagínate, proyecto 1, tú obtienes este valor, este valor, este valor, este valor. Con el conjunto de estos valores vas a obtener este valor. Con el conjunto de estos valores tú vas a obtener este valor. Y con el conjunto de estos valores tú vas a obtener este valor. Entonces, eso lo vas a tener para todos los proyectos. ¿Por qué es importante? Pues porque con eso tú ya puedes meter otros elementos. Imagina que tú pudieras tener este proyecto que mide tanto tamaño funcional, fue tanto esfuerzo, fue tanto costo, y el índice de calidad de producto de software es X, el índice de calidad de usabilidad es otro y el índice total de calidad es otro. Pues vas a tener distintos elementos que te van a poder ayudar a generar otras cosas del modelo de estimación, pero aquí solamente estamos viendo el tema de cómo se evaluarían. Entonces, lo que te diría es, pues aquí estamos viendo ejercicios ya o cosas reales aquí son 9 y aquí son 44, 53 proyectos. No sé si quisieras ver algo ya muy puntual. ¿Qué hay todavía aparte de esto? Por ejemplo, cuando nosotros lo hacemos por consultoría, hay entregables, donde los entregables lo que te dicen es pues, el sustento de todo esto, ¿no? O sea, el sustento, los documentos donde se documenta y se formaliza todo esto, ¿no? Pero pues, al final del día no hay
Aquí solamente estoy poniendo los resultados, pero pues, la otra parte es ponerlo así en texto para que, en dado caso que haya un tema fiscalizador, pues lo pueda entender. Es lo único. Pero pues estos son proyectos reales. Digo, no sé Perfecto. si entendí bien tu pregunta, si no, con mucho gusto la clarificamos. Ok, doctor, muchas gracias. Cualquier duda, seguimos atentos en el chat y en la sección de preguntas de la parte inferior de la pantalla. Continuamos con Perdón, la... perdón, déjame, ahorita me vino a la mente algo. Este, esto no quiere decir que sean los únicos proyectos que tenemos. O sea, tenemos muchos proyectos, porque esto lo hemos implementado en gobierno en México en varias ocasiones. Entonces, tenemos muchos proyectos más que están evaluados en ese sentido, ¿no? Entonces, pues ya es, digamos que para nosotros es de uso común el aplicarlo. Entonces, digo, no sé más a detalle si quieres clarificar un poco la pregunta, con mucho gusto podemos tratar de ahondar más, ¿eh? Perdón. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Vamos a continuar con la siguiente y última pregunta por cuestiones de tiempo. Es espectador anónimo de igual manera y dice, ¿cuentan con algún servicio de validación de software que dé validez oficial? Me parece que se refiere a que la validación del software tenga validez oficial. Sí, bueno, la pregunta no está muy clara, pero sí tenemos ese servicio, ¿no? O sea, podemos tener validaciones de distintos tipos. A ver, puede quererse validar el software en distintos aspectos. Tú puedes querer validar el software en términos de calidad. En términos de calidad o en términos, por ejemplo, de tamaño, ¿no? A lo mejor quieres validar si lo que te dijeron que medía, si realmente mide eso. En México solamente hoy en día nosotros somos la empresa autorizada para hacerlo. Hay muchos, como ya lo hemos dicho en muchos webinars, hay muchos que están tratando de hacerlo, pero pues no tienen los elementos, ¿no? Incluso hasta algunos fuera del país que están tratando de hacer algunas cosas. Pero en México, los que están autorizados para hacerlo es Spingere. Entonces sí podemos validar en términos de tamaño. En términos de la evaluación de la calidad, la gente que definió este modelo de EPCU, somos nosotros. Entonces nadie te podría validar que está bien más que nosotros. Adicional a eso, nosotros hacemos dictámenes. Esos dictámenes son dictámenes formales. Nosotros tenemos un perito que tiene que ver, o sea, un perito no solamente por conocimiento, sino un perito autorizado ante el Poder Judicial de la Federación que puede dar validez a estos elementos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista formal. Entonces, la respuesta es sí, ¿no? Sí se puede y depende qué tanta formalidad requieran, pues es el nivel de servicio que queremos hacer o que se puede hacer, ¿no? Hay validación muy sencilla, validación, por ejemplo, de que la estimación esté en un rango válido, que es un poco más sencilla, que, por ejemplo, generar un dictamen de que la estimación está correcta y que sí se midió correctamente. O sea, son cosas completamente diferentes, pero sí se pueden hacer. La respuesta es sí tenemos esos servicios con el nivel de formalidad que se requiera. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por la parte de preguntas y respuestas sería todo. Le cedo la palabra nuevamente para que podamos despedirnos de todos nuestros asistentes. Claro, bueno, pues muchas gracias por su atención. Eh, espero que haya sido de su interés. Quedamos a sus órdenes para cualquier cosa. Y solo me restaría comentarles que va a haber un curso de capacitación del 23 al 27 de noviembre, ¿no? Y va a haber un tema de certificación o examen de certificación en Cosmic el 4 de diciembre. Estamos por lanzar Cosmic está, y aquí se los comento como presidente de Cosmic, Cosmic está lanzando una nueva certificación. Esa nueva certificación hoy apenas se está probando o se está mandando primero con los International Advisory Council. Todavía no se abre hacia todo el público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se está probando, apenas está en fase de pruebas finales, digámoslo así. Estuvimos trabajando en hacer la prueba, en particular yo estuve colaborando
en hacer una primera prueba de esta certificación, y ahorita ya se están haciendo pruebas como para que se puedan dar esos certificados. Primero, como les comento, los International Advisory Council. En breve estará disponible esta nueva certificación de COSMIC, y seguramente estaremos ofreciendo también elementos de capacitación en ese tema y o exámenes de certificación en ese tema para los que estén interesados. Hoy esta certificación de COSMIC es la tradicional de medición de tamaño funcional. Les recuerdo que tenemos también los distintos servicios. Hoy platicamos de los servicios, estos que comentan de la validación, estos que comentamos de realizar la evaluación de la calidad. Tienen que ver con el Software Project Health Advisor, ¿no? Que son parte de la SAO, digámoslo así. Pero también tenemos asignación de profesionales. Y nosotros, con la finalidad de que ustedes realmente puedan adoptar las mejores prácticas, estamos generando el tema de mensura. Entonces, no me queda más que decir que agradecerle su presencia y pues decirles que nos vemos en el siguiente webinar, ¿no? Y si tienen más preguntas, como decía Itzel, con confianza las podemos responder vía chat, vía WhatsApp, vía mail, como ustedes quieran. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, doctor Valdés. Gracias a todos nuestros asistentes. La grabación de nuestro webinar va a estar disponible en nuestra página. Cualquier duda nos pueden escribir mediante nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico o nuestro WhatsApp. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un excelente día y un comienzo de fin de semana muy bonito. Hasta luego.